llevando a cabo actividades de corte académico, más allá de siempre desde el principio intentamos más allá de fomentar los talentos culturales de los estudiantes, fomentar discusiones y debates que tienen importancia y que de alguna manera se están dando a un poco nivel. Es así que en este marco invitamos en junio al griego Sabas Matsas, que muchos recordarán, que nos hablara de la crisis económica mundial y cómo impactó políticamente en Europa y básicamente en Grecia, que recordarán el diciembre griego del 2008. Bueno, hoy día, intentando continuar con este debate, es que invitamos a Pablo Ortega. Él es economista, docente, grado 5. Se graduó en la Universidad de San Pablo y allí ejerció desde 1980 y desde 1985 lo hace en la Universidad de Buenos Aires. Es investigador del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de Buenos Aires desde el 95. Integrante de la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina y formador de investigadores y jurado en tesis de licenciaturas en la Universidad de Buenos Aires. Ha escrito varios libros y publicaciones académicas y políticas como Endeudamiento externo y crisis económica mundial, La revolución rusa en el siglo XXI, Las formas del trabajo y la historia, Una introducción al estudio de la economía política, El mundo no empezó en el 4004 a.C., Marx, Darwin y la ciencia moderna, y Un mundo maravilloso, Capitalismo, socialismo en la escena contemporánea, entre otros títulos, los cuales les recordamos que van a estar en la venta ahí en la mesita del costado a precios realmente accesibles. Se encuentra además entre los fundadores de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires y fue además para las elecciones de 2007 candidato a senador en la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Obrero, organización en la que se desempeña políticamente desde hace décadas. En el día de hoy nos va a dar su visión acerca de esta crisis capitalista que vive actualmente el mundo, cómo se originó, cómo se ha desarrollado y en qué coyuntura nos encontramos actualmente, tanto mundial como regional, pero específicamente en América Latina. Introducimos el debate político y vamos a intentar ver qué papel han cumplido las izquierdas y los gobiernos y cuál es la salida posible a esta crisis. Entre otras preguntas, hablaremos que nos ayudará a responder quiénes pagarán o quiénes ya están pagando esta crisis. Mañana nos reencontraremos a la misma hora en el salón de conferencias, que es el L5, y nos estará visitando la Red de Economistas de Izquierda de Uruguay, la Red Blue, que será presente mediante Joaquín Echevers. También vamos a estar con el senador Alberto Curiel del Frente Amplio. La idea de la instancia de mañana va a ser, contrastar ideas, abrir el debate y a la vez que haya una amplia participación del público, ya sea preguntas, comentarios, críticas, lo que fuere. De todas formas, hoy luego de la exposición de Pablo, si queda alguna duda pendiente, se va a poder preguntar al final. Bueno, nosotros de la comisión, sin más que agradecer a Pablo, por supuesto, por aceptar la invitación, a la facultad por el apoyo, a los compañeros del Centro de Estudiantes, que somos varios detrás de esto, que han trabajado para llevar esto a cabo, y por supuesto a ustedes por estar aquí presentes. Ya les damos la bienvenida a Pablo y lo dejamos con él. Bueno, ¿se escucha? Hay que subir un poquito, ¿no? ¿No se puede subir? No, está mal. Bueno. Es un reflejo de las repercusiones de la crisis mundial en los países periféricos. Quiero naturalmente, en primer lugar, porque lo cortés no quita lo valiente y lo valiente no quita lo cortés, agradecer la tan amable invitación, en particular naturalmente a los compañeros del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales e inclusive en la medida que han colaborado a las autoridades de la facultad que integra esta vieja Universidad de la República de este tan querido país. Veo que el compañero que me presentó me colocó un mandato descomunal, después inclusive dijo que también tuve que responder dudas, de hablar de la crisis mundial, de la repercusión en nuestro país, de los problemas de la izquierda. Es casi clerical la presentación.
Si vengo como el Mesías a dar la verdad revelada. Pero en este juego así de formalidades previas, no está mal que se hagan dos sesiones, una hoy y otra mañana, porque de esa manera el discurso se corresponde con la realidad, en un sentido que no es normalmente frecuentado, y que se refiere a lo siguiente: esta crisis también se desarrolla en 2 actos, porque el primer acto de esta gran crisis se dio a principios de la década, finales de la década pasada, comienzo de esta década, y tanto argentinos como uruguayos tenemos una experiencia muy viva de lo que eso significó, porque ambos países llegaron a un extremo de catástrofe económica y social extremadamente amplia. En particular, en la Argentina tuvimos al final del 2001 el famoso argentinazo. Luego hubo una burbuja enorme en la economía mundial, y a partir del 2007 tenemos el segundo episodio. Entonces no está mal que la conferencia, el debate se haga en 2 instancias, que de alguna manera traducen algo muy importante en la realidad, porque no es un hecho menor que yo mencioné, y ya lo vamos a ver. En estos 2 actos, esta larga crisis que estamos atravesando ahora en tiempo real, tiene características que griegos y troyanos ya han reputado como completamente excepcionales. Solo se puede comparar a las grandes hecatombes del mismo tenor de la historia del capitalismo contemporáneo. Si fuéramos un poco esquemáticos, pero no perdiendo rigor, se puede decir que es la 4ª gran crisis del capitalismo plenamente establecido. Se cree, lo comentaba recién en un café, que en verdad es la 3ª, porque cuando se hacen analogías comparativas con la situación actual, normalmente se utiliza como referencia la gran crisis de finales del 20 y comienzos del 30, que tiene su epicentro en un enorme derrumbe bursátil que se llama el crack de Wall Street en Nueva York en octubre de aquel año 1929, y también se hace mención a otra crisis muy importante, la segunda en significación en el siglo XX, que es la de la década de los 70, que si es por darle una referencia anual, como la del 29, lo cual puede ser muy equívoco, habría que ubicarla en la mitad de esa década de 1975, cuando se produce la primera gran recesión económica de conjunto de los países capitalistas en la posguerra. No es que antes no hubiera habido crisis, pero bueno, se desarrollaban en un país y eran compensados por la situación en otro. En cambio, en el 75 hay una recesión más general, y esa recesión, como el crack bursátil que mencioné al final de la década del 20, sin embargo, es el episodio de un fenómeno más amplio sobre el cual algunas consideraciones vamos a hacer. Lo que se omite en esta historia es que es la 4ª gran crisis, si tomamos la actual en la cuenta, en la enumeración, es la primera gran crisis del capitalismo plenamente constituido, que es una crisis que arranca ya por el final del siglo XIX, 1873, tomado como referencia, y que se arrastra en el tiempo en un fenómeno que fue conocido como la Gran Depresión. De esta 4ª que vamos a hablar hoy, se dice, ¿verdad?, en el momento que hacemos esta conferencia, que está a punto de ser superada, y está en los diarios estos días, y que fue más breve de lo que en principio se suponía. Ni lo uno ni lo otro es auténticamente verdad.
que es breve, es importante indicarlo de entrada, se lo menciona con relación al hecho de que se acaba de cumplir hace exactamente una semana, hoy es 22, bueno, el 15 de septiembre, tendríamos que haberlo hecho así como dos charlas, dos etapas de la crisis, hubiéramos venido acá el 15 de septiembre, un año de la quiebra de ese banco que se llama Lehman Brothers, que ha pasado casi desapercibidamente a ser indicado como el principio de la crisis. Y como ya hace 3 o 4 meses algunos dicen que no estamos tan mal y se empieza a ver la luz del túnel y que la economía, si no sube, por lo menos dejó de caer, la brevedad se refiere a que entre septiembre del 2008, cuando cayó Lehman Brothers, y esos primeros indicios, no pasó ni un año. Entonces fue cortita en el tiempo. Bueno, pero el dato está mal. En realidad, Lehman Brothers cayó en el apogeo de la crisis, cuyo origen se remonta a episodios de más de un año atrás, respecto a la liquidación definitiva de este enorme banco de inversión norteamericano. Empezó por allá por el 2007, con la quiebra de 2 fondos de inversión vinculados a otro banco que también quebró, norteamericano, con implicancias en la economía global. Así que, en primer lugar, lo de breve tiene que ver con una distorsión en un análisis mínimamente cuidadoso de cómo son los hechos. Por otra parte, se asocia la brevedad a una suerte de mito que consiste en lo siguiente: fue un error haber dejado caer ese banco, porque cundió el pánico. Los grandes bancos no deben caer, no deben caer porque aunque es naturalmente algo que moralmente no puede ser aprobado, salvar a un banco, es peor si lo dejamos caer. Y eso está muy extendido como pensamiento, inclusive entre los economistas y entre los izquierdistas. Olvidando una frase que alguna vez yo mencioné, muy famosa, de Bertolt Brecht, que decía que hay algo peor que dejar quebrar a un banco que dejarlo fundarse. Y acá lo quería refundar. Pero ahora que hace cumplido un año, quien examina, y sí, nada más que con algún tipo de detenimiento y tentativa de esclarecer cómo son las cosas, verá, nosotros reproducimos en un material esta información, que Lehman Brothers en realidad cayó para que otros grandes bancos no caigan. Si no caía Lehman Brothers, caía el Citibank. Por algo que después vamos a tocar, que en toda crisis alguien se hunde para que otro alguien se salve. Y eso está muy documentado. Lo cual aparte está avalado por el hecho de que si desde que Lehman Brothers cayó y otros bancos no cayeron, porque si caen la situación se agrava muchísimo, una cantidad de bancos no tan grandes como Lehman Brothers, pero que suman varios centenares, cayeron en los Estados Unidos. Y naturalmente ninguno es tan enorme como Lehman, pero entre todos involucran negocios y un volumen de desarrollo financiero superior. Por lo tanto, lo de la brevedad y el significado de la caída está muy distorsionado. Naturalmente, también es un mito, es falso, que la crisis esté superada. Si uno quiere ser moderado, y no hay por qué no ser moderado, esa cosa de ser extremista todo el tiempo, no está bien. Porque alguien que es extremista todo el tiempo, no es extremista. Para ser extremista, en el buen sentido de la palabra, hay que ser extremo en circunstancias decisivas. El que es extremista todo el tiempo, es moderado todo el tiempo, es alguien que no responde a la realidad, porque la realidad no es ni moderada ni extremista todo el tiempo, depende de cómo evoluciona. Pero, siendo inclusive moderados, uno podría decir o admitir que bueno, hasta cierto punto, si uno sigue la curva de algunos indicadores económicos, y si esa curva de los indicadores económicos fuera un retrato fiel de la realidad y no debiera asuntarse otras consideraciones, en algunos casos puede aparecer esa curva relativamente contenida o suavizada en el último periodo.
Y lo que no se dice al respecto es que esto sucede gracias a mecanismos que han sido puestos en funcionamiento que pueden hacer que esa curva se caiga al precipicio en un futuro no muy lejano, porque son mecanismos de tipo explosivo. En primer lugar, por una cantidad de subsidios para salvar a la banca y que no siguiera todo el camino de Lehman Brothers, que no tienen precedentes, son de una magnitud, ¿cómo diría yo?, tan homérica como inmoral. Homérica porque los cálculos de los fondos que se destinaron a salvar la banca son del orden de los millones de millones, billones en la numeración castellana, de dólares. 5, 6, 7, depende de los cálculos, billones de dólares. Para que usted tenga una idea de lo que esto significa, en algún texto puse yo que con una milésima parte de la plata invertida para salvar a los bancos del destino de Lima, se resuelve el problema del hambre de 6.600 millones de habitantes, que no por casualidad está ahora agravado más que nunca. En Clarín de la semana pasada salió un informe de la ONU señalando que la mitad de la humanidad está desnutrida en medio de esta crisis. Y si el hambre se puede resolver con la gran cantidad de dinero, 1000 veces ese dinero fue utilizada para tratar de que los bancos no cayeran. Con lo cual se ha creado una burbuja enorme, ya no en materia de los negocios de los bancos, sino en materia de gasto de los estados. El déficit fiscal norteamericano cada semana crece en una cifra equivalente a la totalidad de la economía uruguaya. En una semana fue en Uruguay, 2 semanas 2 uruguayos, 3 y así, 52 uruguayos al año. Y acumula una deuda, o sea, con cifras completamente inusual en la historia económica moderna. Y naturalmente, como toda deuda se paga, en algún momento esa burbuja enorme puede provocar un estallido, ya no en la banca, sino como crisis de los propios estados. A costa de eso puede admitirse que esté contenida y moderada la crisis. Y estas dos situaciones, la magnitud de los fondos invertidos y la perspectiva de una burbuja, esta vez estatal, ha conducido a un fenómeno especulativo en el último periodo enorme, del mismo tenor que provocó la crisis anterior, que ha hecho desarrollar la ilusión, en la Argentina y en Uruguay también, de que ahora todo vuelve a la normalidad. Porque se invierte en bonos argentinos, se invierte en bonos uruguayos, vuelven los capitales, y es nada más que un circuito especulativo que en cualquier momento se puede quebrar. Por lo tanto, estamos muy lejos de una recuperación, salvo lo máximo se podría plantear es algún amesetamiento, dirían los economistas, de la curva, y esto en materia de indicadores económicos. Los indicadores sociales de la crisis son de una magnitud colosal todavía. Ahora, en los Estados Unidos, si las cuentas se hacen bien, la desocupación llega alrededor del 16%. En España supera el 20%. Las cifras de miseria social no tienen precedentes, como es más o menos obvio en el dato que acaba de dar sobre la desnutrición. Entonces estamos viviendo todavía en el seno de esta crisis y vamos a seguir desarrollando en el próximo periodo, o viendo, los elementos del despliegue de esta crisis, porque así son todas estas grandes crisis, se extienden muchísimo en el tiempo. Y lo que es más importante, no dejan de ser catastróficas cuando la curva empieza a invertirse. Pero cuando la curva se empieza a invertir en la recuperación, esa recuperación se hace a costa de la involución histórica de una parte entera de la humanidad. Siempre ha sido así. Después vamos a tomar esto en un sentido más ordenado, una secuencia histórica, pero comentaba con los compañeros que estamos hace un rato tomando un café,
que esto es muy claro, y por eso yo lo tomo como referencia, en la primera gran depresión capitalista. Porque ¿cómo se sale de la primera gran depresión, de la cual no se hace normalmente mención? Se sale desde el final del siglo XIX a principios del siglo XX con dos recursos enormes que no han dejado de ser utilizados, pero en esa época debutan como recursos. Uno es un nivel de explotación del trabajo científicamente desarrollado con los métodos de Taylor como nunca se había hecho antes. Y el otro recurso es una extensión planetaria de los países que habían sufrido la Gran Depresión, que da lugar a lo que se conoce como el fenómeno del imperialismo. Y eso, y el taylorismo y el imperialismo provocan una recuperación económica que termina en una guerra mundial y en una revolución que marcó el siglo XX. Por lo tanto, no solo no terminó, sino que la recuperación y los desequilibrios y problemas que plantea la recuperación no representan una salida a la impasse que planteó la crisis, sino un reciclamiento de la misma en otro punto. Esa es la situación que vivimos ahora. Si logramos entrar en algo que se parezca a una recuperación. Porque para entender este fenómeno, lo que conviene precisar, en segundo lugar, luego de esta introducción más general, es que la crisis que estamos atravesando, aunque parezca una verdad de perogrullo, es una crisis capitalista. ¿Qué quiere decir que es una crisis capitalista? Quiere decir que tiene una característica absolutamente única en la historia de la humanidad, que consiste en que las penurias en el metabolismo productivo, las interrupciones violentas en la reproducción de ese metabolismo productivo, no se deben a que faltan cosas, sino a que sobran. Esto es decisivo. Yo escribí varias veces reproduje varias veces una cita hablando de estas coincidencias raras de números, discursos, coincidencias entre la realidad y lo que pasa, que leí por primera vez, ahora que estoy acá, en una publicación de un grupo de universidad que se llama Grupo Montevideo, porque se reunió solamente acá por primera vez, que aparece en el mundo, integrado por varias universidades públicas, la UBA entre ellas, muy de cúpula el grupo ese. Se reúnen por ahí, los funcionarios viajan, dicen cosas bonitas, se festejan entre ellos y publican cosas, porque logran subsidios, etc. Bueno, y un brasileño, que no me acuerdo, al hacer una publicación que hizo en una universidad brasilera, y llamaba la universidad fuera del poder, como si sugiriendo que ocupaba un lugar público que enfrentaba las instituciones que de alguna manera hacían la defensa o eran la sede de lo privado. Reproducía esta cita, que ahora voy a señalar, que ilustra como nada qué es la sobreproducción, porque es la cita de un diálogo en una familia minera en la época de gran ascenso del capitalismo inglés, al principio, en ese siglo XIX. Y ese diálogo es entre el hijo y la madre, en una noche, para ubicarnos en el clima, terriblemente fría, en la cual el niño interroga a su progenitora y le dice: mamá, por favor, ¿por qué no prendés la estufa? Y ella le contesta: no puedo. ¿Y por qué no podés? Y no puedo porque papá no trajo el sueldo. ¿Y por qué papá no trajo el sueldo? Porque papá lo echaron de la mina. ¿Y por qué lo echaron de la mina? Porque falta carbón. Porque sobra carbón, el mismo que falta para prender la estufa. Es decir, el chico empieza preguntando ¿por qué falta carbón? Y no hay carbón porque la plata para comprar el carbón no la tiene el padre, que fue despedido de su empleo, porque sobra carbón. Es decir, no es que el carbón no esté, no es que el alimento para media humanidad desnutrida no esté. Si ustedes entran en la página de la FAO, supongo que se encontrará en algún lugar alguna cuenta que ponga de relieve cuántas bocas se pueden alimentar con los métodos que la humanidad ha alcanzado para naturalmente ir a la tierra y
conseguir la materia prima para transformar en alimentos. Y eso debe dar algo como 3 veces la población mundial actual. Y la mitad se muere de hambre. Es decir, que las crisis capitalistas tienen esta apariencia, que suena absurda para el sentido común, de que la penuria se debe a que sobran cosas. Y sobra de todo, ¿eh? No sobra nada más que pan cuando hay hambre. Sobran instalaciones para producir coches y ómnibus para que la gente viaje bien. Sobra capacidad ociosa para producir cemento y sobra capacidad ociosa en la industria metalúrgica. Sobra capacidad ociosa en las industrias de punta. Hay un libro ahí de Brenner, famoso, un economista norteamericano, que da cifras de la primera, relativas al primer episodio de la crisis del año 2000, sobre utilización de la fibra óptica, que es la gran autopista de informática y de las posibilidades que tiene. Increíble el hombre utilizar eso, imagínense, para tantas cosas, ahora que tenemos por lo menos hasta intuitivamente un conocimiento que es Internet. Sobra en cantidades abismales la instalación de fibra óptica, no se sabe qué hacer. En Argentina, no sé cómo en Uruguay, están discutiendo una ley de comunicaciones, no sé qué no están discutiendo acá, pero cuando se habla de la industria del cable, cualquiera que tiene una computadora en la casa o en un trabajo sabe que se transmite a una velocidad de 1 mega, 2 megas, 3 megas. Los países europeos son 10 megas, 20 megas, 50 megas, porque hay fibra óptica y capacidad enorme para hacer de todo, con lo que significaría eso en términos de bienestar para la humanidad. Y no estoy hablando del hambre. Lo del hambre, esto lo he contado también numerosas veces, es una cuestión que se puede resolver no solo con una milésima parte de los recursos que hay utilizados para salvar bancos, sino que se puede resolver en el curso de un plazo sí brevísimo de tiempo, muy breve. Ahora están discutiendo si refuerzan con soldados Afganistán, están discutiendo si aplastan a Irán o no aplastan a Irán, y eso involucra desplazar tonelajes, barcos, hombres, máquinas voladoras y no voladoras a distancias siderales. ¿Cómo no se puede, digo yo siempre, bombardear, cuánto, en 15 días toda África con alimentos? Y se acabó el problema del hambre, digo, porque África es emblemática en materia de hambre. Entonces, estas crisis capitalistas son crisis de sobreproducción. No solo sobran cosas, que los economistas y los economistas izquierdistas más todavía llamamos mercancías, que no son solo cosas. La mercancía es una cosa rara, de eso no vamos a poder hablar mucho hoy, porque aparte de ser una cosa, tiene un precio, vale, y aunque parezca muy natural, vuelvan hoy a casa, agarren cualquier cosa que es una mercancía y traten de descubrir dónde está el valor y dónde está el precio. Y no se puede encontrar, es lo único que no se puede encontrar en un producto, el trabajo humano, que es mercancía. Lo demás se encuentra. Es decir, si alguien dice, la silla es azul, y bueno, tendrá algún producto químico que es azul y refractándolo de otra manera hace que sea azul. Tiene hierro, está el hierro, tiene, y tiene un precio, ¿y dónde está? Y no está en ningún lugar. Es muy raro, la mercancía es cosa rara, pero vamos a dejar el misterio porque tenés un curso de economía. Lo único que vamos a decir es que algo tiene que ver con esta característica única de las crisis capitalistas. Porque no es que no hay pan, sino que el pan no se junta con el estómago vacío, porque el que tiene el estómago vacío no tiene plata para comprar el pan, y el que tiene el pan no lo puede vender. Si esa cosa no tuviera valor, precio, capaz de ser vendido y comprado, no existiría el problema, este ridículo que estoy planteando en términos de lo que presenta frente a la situación normal que enfoca en un niño una crisis capitalista de sobreproducción. Pero no solo sobran mercancías, cosas transformadas en valores. Lo que caracteriza a una crisis capitalista es que sobran también capitales, que es una mercancía, ya no es una mercancía cualquiera. Capital es una mercancía, pero no cualquiera. Es una mercancía que combina de determinada manera con otra, por ejemplo, es una mercancía, es un medio de producción, se combina con otra mercancía, que es lo que el capitalista paga por salario, como se bendice compra, la fuerza de trabajo es una mercancía. Esa combinación le da un lucro al capitalista cuando se pone en funcionamiento, una ganancia, un beneficio.
Y entonces, en una crisis de sobreproducción, no solo sobran cosas, sino sobran capitales, sobra capacidad de producir a la escala de los beneficios, los lucros o la ganancia que el capital puede obtener. Por eso quebró Lehman Brothers. Porque como no hay para repartir entre todos, si Lehman no quebraba, quebraba el Citi, que es lo que dice ese periodista que yo mencioné al principio. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque uno todo el tiempo escucha que el problema de las crisis consiste en que vuelva la confianza para que se invierta en capitales, porque faltarían capitales. Es al revés, es un trabajo tenaz, sistemático, que se desarrolla por todos los foros de la sociedad de engaño colectivo. Sobran capitales, no faltan. Y en parte la crisis no se va a resolver hasta que una parte de esos capitales desaparezcan y el lucro pueda repartirse en proporciones que permitan que funcione el capital restante. Y esa es la función que cumple toda crisis. Entonces, la idea de que son crisis capitalistas es decisiva porque remite a una forma de organización social, no a dificultades económicas entendidas en el sentido técnico, material de la cosa. Es puramente social, puramente social. Es lo que es tan puramente social que corresponde al sentido común. Ustedes traten de explicarle a un niño de corta edad por qué el pan no se junta con la gente que tiene hambre. No se puede. No se puede porque el sentido común diría, si hay pan y hay hambre, denle el pan, no, pero no lo pueden comprar. ¿Y a mí qué me importa? Diría el niño. Dígame que le den el pan. Bueno, niños, juguemos a otra cosa porque no uno va a empezar a explicar que es el dinero y que es el valor, esto. Y en principio porque cree que el individuo chiquitito no tiene capacidad para entenderlo, y en realidad porque es verdad que es una mercancía que es lo suficientemente complejo como para creer que uno lo sabe y no lo sabe. El gran secreto, el gran secreto del Capital de Marx son 15 páginas que están en el primer capítulo del Capital, que se llaman el fetichismo de la mercancía y que habla de la magia de la mercancía, del misterio de la mercancía. No se llama fetichismo por cualquier cosa, y que normalmente los economistas pasan por alto porque creen que hay el mar del Lirón, una vida difícil, y bueno, que no, o sea, que era un tipo muy dotado y le salió una vena literaria y bueno, pásenlo. Entonces se pasan las 15 páginas y después se pone claro de nuevo y habla de cosas que a los economistas les gusta hablar. Pero toda la clave del capital está ahí, en entender qué es una mercancía, porque si uno entiende que es una mercancía, después entiende que es el capital, y si entiende que es la mercancía y que es el capital, entiende el ridículo al cual nos puede llevar a hacer de la organización del capital una cosa eterna, natural y para siempre, porque tiene estas contradicciones insalvables. A eso quiero llegar hablando de una crisis capitalista, que expresa contradicciones que este régimen social no puede superar. No es un problema de política económica. Nuestros alumnos de los economistas son educados casi en la estupidez como norma, que consiste en lo siguiente: ¿por qué hay crisis? Y los economistas, voy a hablar de los progresistas, no de los otros. Nosotros, dejémoslo. Acá hay alguno de los otros, no hay nadie de los otros. Entonces los progresistas dicen lo siguiente: hay crisis, ¿por qué? Porque tenemos una burguesía estúpida. Esa burguesía estúpida no entiende que si aumentamos los salarios, hay más poder adquisitivo. Y si hay más poder adquisitivo, se reactiva la economía. Y se reactiva la economía, hay más negocio, nos va bien a todos. No era la magia del fetichismo, era la magia. Tengo una burguesía estúpida. No, es tan sencillo que desconfían, no puede ser. ¿Cómo va a ser así? Si fuera tan simple, aumentarían los salarios. Y si aumentan los salarios, estamos todos contentos. Como un restaurante chino que yo vivo en Buenos Aires, se llama Todos Contentos. No se me llama Todos Contentos, a lo mejor porque es amigo de estos economistas. ¿Y cuál es la explicación? Y muy dice, ¿por qué? Porque hay alguna razón para que no aumenten los salarios. Que si aumentan los salarios, disminuyen las ganancias, en una época que la ganancia tiene muchos problemas para desarrollarse. Vamos a tratar de ser un poquito más inteligentes. Entonces, esto que parece trivial es decisivo. No se puede entender la naturaleza
de las crisis que atravesamos sin entender la naturaleza única, particular, excepcional de el capitalismo. Y ojo, quiero hacer una aclaración, aunque si yo me tiro mucho, en un momento paro, porque soy así medio charlero y no puedo aburrir a todo el mundo. Pero quiero agregar algo sobre este punto. Si estos elementos de la crisis no se perciben con claridad, todo lo que sigue después va a estar anclado en un planteo muy superficial. Porque inclusive lo que yo dije ahora es una parte del problema que debe ser entendida, ojo, no a la escala de cierto histrionismo que yo tengo o de algún efecto hilarante que pueda producir una comparación mía. Yo no estoy diciendo que el capitalismo y la mercancía son cosas malas en general, absurdas en general, ridículas en general. Eso siempre lo aclaro porque hago, hasta en mi libro con los alumnos, de un ejemplo de la mercancía, pues ser entendido en la misma línea que lo de la burguesía estúpida. Es decir, yo puedo ser caracterizado de la misma manera que yo caractericé a los economistas que dan explicaciones simples. ¿Por qué? Y porque todo consiste en que la humanidad tomó un camino equivocado. Un día le dijeron, acá va el sentido común, la felicidad y la bondad humana. Y por acá va la mercancía, el capital y los desastres de los cuales estás hablando, o que vas a hablar vos en el año 2009, diría, en esa fantasía que estoy creando ahora. Y toda la humanidad, como en un espíritu gregario, agarró por el camino equivocado. No, ojo, en la historia la mercancía y el capital ocupan un lugar determinado. La mercancía es una gran cosa, porque es el eje del comercio. A los niños, por más que esté la enseñanza, se les dirá en algún lugar, bueno, que el comercio unía regiones, ¿no es cierto?, vinculaba a pueblos, y la mercancía actuaba como eje de intercambio con un papel histórico. El capital ni les cuento. En ese ridículo, con esas contradicciones, que sería la palabra, provoca un desarrollo histórico, pero esas contradicciones, ese ridículo y ese absurdo tienen su propia historia, y van agotando su potencialidad como contradicción. Porque ahora que me quiero elevar a un plano teórico para completar lo que señalé, un poquitito más denso, quiero decir lo siguiente: las crisis capitalistas no solo expresan contradicciones insuperables del capital, sino que el capital, en su desarrollo histórico, desarrolla métodos para llevar adelante su propósito de ganar plata, que son métodos que potencian su autodestrucción. Esto quiero que quede claro, es como, hice muchas veces la analogía en los cursos con la serie, claro que de los que están acá, muy poco lo van a tener presente, porque una serie que miraba yo cuando era chico, que era Misión Imposible. Que siempre, después una película ahora con este petizo norteamericano Lindon, ¿cómo se llama? Tom Cruise, presencia actual. No sé, yo no vi la película, pero la serie cuando era chico empezaba, era un agente secreto con un grabador geloso, había que era de mi época, de pibe, que decía, usted, era la grabación para un agente secreto que no conocía a su superior, nada, era todo secreto. Y entonces le mandaban por un grabador la cosa y decía, usted tiene que asesinar a 70 personas, o mejor, salvar al mundo del terrorismo islámico, sería ahora, por ejemplo, matando a tal. Cuando le daban dónde estaban los terroristas, tenía que matarlo a todos, y ahora se autodestruirá. Y salió un humito de grabador y se autodestruía. El capitalismo tiene algo de eso en ese desarrollo. En el sentido que es muy fácil de entender. Los capitales, para sobreponerse los unos a los otros, como Citibank contra Lehman, ¿qué tienen que hacer? Hacer más productivo el trabajo, la explotación del trabajo, pero el trabajo. Es decir, si un capitalista en una hora fabrica 2 paquetes de fideos y todo lo demás fabrica en una hora un paquete de fideos, el tipo gana una plata bárbara. Por lo menos hasta que todos fabriquen en una hora 2 paquetes de fideos y la ventaja extraordinaria que tenían se le vaya. Pero siendo más productivo el trabajo, en el límite tienden a hacer desaparecer el trabajo. O, si no quieren llegar a un escenario tan escatológico, tienden a hacer la industria, el mundo moderno, el metabolismo productivo, cada vez más capital intensivo. ¿Me siguen? El razonamiento es sencillo. Pero haciéndolo cada vez más capital intensivo, disminuyendo la proporción del trabajo, se mina su propio terreno, porque su ganancia surge de
lo que pueden usufructuar del trabajo, del valor que crea el trabajo que no le devuelven al trabajador. Una máquina no crea valor. Dicho hablar, lo del fetichismo de la mercancía está bien, porque toda la economía vulgar es fetichista, que es animista, como los indios de las primeras épocas. Creen que las cosas, bueno, que una máquina produce más valor que el que tiene. Es imposible, eso no puede ser. Si es una máquina. Traten de hablar con él. Bueno, si me pusiera a hablar con esto, hay gente que discute si puede haber inteligencia artificial. Acá estamos en un nivel argentino-uruguayo, más bajo en el razonamiento. No vamos a elevarnos a la discusión de si una máquina puede pensar. También se puede discutir porque es un problema del mundo moderno. Pero las máquinas son máquinas, no producen más valor. Lo que produce valor es el obrero laburante, una parte le va al capitalista, pero que los capitalistas compiten, aumenta la proporción de capital fijo, de máquinas, disminuye la proporción de trabajo, en el límite no habría trabajo y se habría matado la gallina del huevo de oro. Después se puede ser muy sofisticado esto, pero digamos que para ser nada más que didáctico, que todos los economistas, no Marx, todos los que lo precedieron a él y algunos de los que después vinieron, intuyeron que en el capitalismo había un mecanismo raro entre comillas. Cuanto más se desarrollaba el capital, más se agotaban las posibilidades de un ulterior desenvolvimiento, ¿de acuerdo? Solo que más le dio una forma definida a esto y lo llamó la ley de la tendencia creciente de la tasa de ganancia. Siendo la tasa de ganancia el motor del capital, el capital no solo cae en crisis recurrentes, sino que la tendencia de su desarrollo es un agotamiento creciente de sus potencialidades. El Marx lo llamó la ley fundamental de la economía política y sobre esta base fundó lo que los buenos economistas, sociólogos, politicólogos, militantes llaman la tendencia al derrumbe del capital, al colapso del capital, que llama la atención lo difícil que es entenderla. Porque la gente cree que es una cosa rarísima, que algo desarrollándose se agote. Y lo que llama la atención es que suena rarísimo cuando todo es así. Miren, si ustedes, a mí me gusta un poco la divulgación científica, a veces me desvarío sobre eso y hasta escribí algún librito. Por ejemplo, él no dijo el título, hay un librito a mí que tiene un título rarísimo, mira, se llama El mundo no empezó en el 4004 a.C., lo cual puede hacer sugerir que para imitar un chamán que yo admiro, también una noche me volví loco y decidí escribir alguna pavada difícil de precisar sobre cuándo se originó el mundo. Pero si alguna vez en el libro, a ver que tiene su clave, lo tiene con una historia de Darwin, después la explico. Si alguien nos pregunta, lo dejo como misterio. Pues llama 4004, el mundo no empezó en el 4004 antes de Cristo. Pero lo menciono porque en definitiva ese libro está consagrado a algo que hoy la ciencia en general tiene como probado definitivamente. Yo dije hace un rato, fíjense, que la mercancía no es solo una cosa, es una cosa que tiene valor, se diría, para hacerlo riguroso, tomen nota, que queden muchas preguntas planteadas en la charla, que es una forma social que toma la cosa. La cosa es la silla, que cuando la silla tiene precio, es otra cosa más. Entonces dije, la mercancía no es solo una cosa. En la economía no existen cosas, existe mercancía. Ahora, ¿existen las cosas? Mire que se la complico, tampoco. La ciencia moderna dice que no existen cosas, existen procesos. Todo, hay un famoso filósofo que dijo, todo lo que existe merece perecer. Se lo atribuyen a Hegel, pero mi conocimiento no da para saber si es de Hegel. Creo que Hegel lo ha copiado de otro y no conviene, porque hay un filósofo andar diciendo más claro. Pero eso, alguien lo dijo. Y todo lo que existe merece perecer. No hay nada que sea eterno y universal. Nada. Para decirlo en términos más sencillos, todo se gasta. Pero todo, Una lamparita en casa se gasta. Como consecuencia que funciona bien y se gasta. Y un día, pimba, y hay que cambiar la lamparita sin entrar en las consideraciones de la obsolescencia programada en la industria capitalista para no hacerlo difícil. ¿De acuerdo? La lamparita. Y las estrellas también se gastan. Miren, si las estrellas no se gastaran, nosotros no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Porque cuando las estrellas se gastan,
entre comillas, colapsan. Si hay un equilibrio en una estrella y de repente, como existe la ley de la gravedad, todo se hunde hacia el centro, es una cosa espantosamente caliente, terrible y apretada. Se llama el estallido de una supernova. Eso hay que preguntar, ¿es así? El que se pregunta sobre todo nunca va a tener todas las respuestas, pero por no va a vivir contento buscando respuestas. Porque por ejemplo, la Tierra, ¿por qué no? Porque si todo cae, ¿por qué todo no colapsa hacia el centro? Yo no tengo la respuesta, habría que llamar a un físico. Sé que hay un equilibrio que impide que eso pase, pero podría ser que no. En las estrellas pasa eso. Y cuando todo colapsa, bueno, hace pum pum pum, hace un lío bárbaro, explota, y bajo la presión enorme de ese estallido, elementos muy pesados que hay en las estrellas, como el hierro o el carbono, salen por ahí. Y capaz que el que me está acá filmando, fotografiando, tiene un átomo de hierro, porque el hierro, bien, el niño come hierro, no sé cuánto, y sirve para la inteligencia, está en él porque estalló alguna vez en una supernova. No estoy haciendo un chiste, porque no existen. En el mundo los átomos que están, eso es lo único eterno, los átomos. Ay, no hay más generación espontánea de materia, está la materia. Y entonces una estrella, si las estrellas no fueran procesos, no estaría él acá. Si la lamparita funciona, se gasta. Y el capitalismo también. Yo lo digo de esta manera que les puede parecer burda, pero ustedes no saben los debates que yo he tenido con compañeros de izquierda, que cuando decimos, los que piensan como yo, que el capitalismo está históricamente agotado, nos miran como si fueran locos. Y entonces uno una vez me miró y yo dije, el capitalismo está en decadencia hace un siglo, como si estuviera para internarme en el Borda, que es el gran manicomio porteño. ¿Cómo? En decadencia hace un siglo. Y sí, los tiempos históricos son así. ¿Por qué no está en decadencia hace un siglo? Hace poco yo escribí, como me gustan estas cosas, en un periódico del movimiento obrero, que la que se llama Prensa Obrera, un artículo sobre Galileo. Y al volver a leer una cosa, porque en un artículo sobre Galileo, leía un famoso historiador italiano que dice que Galileo representa el renacimiento, de cierta forma, de encarar los problemas, que dar un salto y dar nacimiento a la ciencia moderna, después de 1000 años de decadencia, que fue la Edad Media. Grosso modo también todos tenemos una intuición de un retroceso, la evolución no es lineal. Entonces yo he desarrollado todo esto para que se entienda qué sencillo es entender que el capitalismo, como consecuencia de la forma social por la que funciona, de su motor que es la ganancia, de la tendencia creciente de la tasa de ganancia, evoluciona hacia un agotamiento de su potencia histórica, y eso se ha cumplido hace mucho tiempo. Esta doctrina que yo estoy enunciando ahora ha sido imputada muchas veces en un sentido peyorativo, negativo, de catastrofista, para decir que equivocado está uno que ve catástrofe todo el tiempo. Bueno, al final hemos asumido esa polémica, la defensa del catastrofismo, pero con la condición de que a veces uno asume ciertas cosas que tuvieron primero una connotación negativa. Siempre pasó así. También conté muchas veces, creo que alguna vez que estuve acá, la palabra marxismo, que tuvo primero una connotación positiva o negativa. Negativa. Más no quería que le dijeran que los señores eran marxistas. Y así hay otros ejemplos parecidos. Pero luego, bueno, las palabras son como las estrellas, como las lamparitas y como el capitalismo. Cambian en determinado contexto. Una palabra que era negativa en un momento tiene otra connotación. Y entonces nosotros con la palabra catastrofismo, los que piensan como yo, hemos recogido el guante, una mala denominación, y sí, el capitalismo tiende a la catástrofe, a condición de entenderlo adecuadamente en los términos que yo señalé, y no de un modo vulgar. De un modo vulgar, hay que decir lo siguiente: Riesnik piensa que mañana los bolcheviques van a tomar el poder. No, Riesnik no piensa eso, y el catastrofismo no quiere decir eso. ¿Se entiende lo que quiero señalar? Un desubicado, porque no hay mucho bolchevique y no hay poder que tomar por ahora. Y sin embargo la catástrofe sigue existiendo. No tiene que ver con si se va a tomar el poder, es decir, nada que ver. Pues es que nunca los buenos toman el poder, que nunca en el agotamiento de la potencia histórica
de un sistema y de sus contradicciones insuperables, se puede dar vuelta a la tortilla. Entonces entraremos en un largo cono de sombra desde el punto de vista del desarrollo de la humanidad. Puede ser, no nos vamos a privar de la catástrofe, pero no quiere decir que mañana estén resueltas las cosas. ¿Entienden lo que quiero señalar? Pero sin entender la naturaleza contradictoria del capital y la dinámica de esas contradicciones que evolucionan hacia un agotamiento de este régimen social, entender estas crisis es imposible. O peor aún, algunos creen que se puede seguir, mis amigos economistas, viendo la evolución del Producto Bruto y viendo la contabilidad nacional. Es una cosa espantosa. Por eso los chicos rajan a las materias de ciencias sociales, etcétera, esperando que no los conviertan en contadores. Antes inclusive entender qué hay por detrás de esto. Es decir, el análisis cualitativo de la sociedad que vivimos es indispensable para entender claramente, y teniendo tiempo no quería privarme de señalar esta cuestión. ¿Por qué? Porque la crisis que estamos teniendo ahora es la crisis de un capitalismo que en esa dinámica, que en esa historia, está extremadamente envejecido. Extremadamente envejecido. Esto ya fue puesto de relieve en relación a la primera crisis. Por eso, simplemente estoy haciendo casi una introducción a una cosa que después mañana voy a sintetizar. En esa primera que yo mencioné, en relación a toda la civilización previa, la era de la revolución, la era de la plenitud, de la conquista, la era de la madurez y del apogeo del capital que llega a un límite para dar lugar a la tercera etapa, que es la era del imperialismo, la era de la decadencia. Y en esa transición, esa crisis primera, hoy tenemos la cuarta, es decisiva. Porque si ustedes leen a Hobsbawm, esa invitación a leer a Hobsbawm, miren que con Hobsbawm conviene leerlo para el siglo XIX para atrás. Porque sobre el siglo XX entraremos en otro tipo de debate. Pero naturalmente es un gran estudioso. Y él cuando empieza a explicar la primera gran crisis capitalista, que es interesante para entender lo que quiere decir sobre esta, ¿qué dice? Es una crisis muy rara. Porque cuando uno va a ver el Producto Bruto, crece. No debemos hablar de Gran Depresión. Pero como un historiador, bueno, acá, ¿quién estudia historia? Alguien más aparte. Los historiadores son obsesionados por las fuentes, algo que a mí me pudre un poco, pero por una predisposición espiritual que no necesita ser embellecida. Va, controlan los datos y todo bacano. Entonces, como Hobsbawm es historiador, miró los datos y vio lo siguiente: todo el mundo hablaba de un mundo que se venía abajo a partir de 1873. Y es muy claro en eso, y es muy interesante, porque 1873 es, como enseña la historia, es los 100 años de la mejor época del capital. Entonces él habla de las exposiciones universales de la época. Tenemos un testimonio, tenemos la Torre Eiffel. Todo era universal. Parecía que se había tocado el cielo con las manos. La exposición universal en Francia, en los países, era lo máximo. Creo que en el libro mío sobre ciencia hay la cita de un tipo de una oficina de patentes norteamericana en la década del 90 que le manda una carta al presidente Yankee diciendo que hay que cerrar las oficinas de patentes. Y el motivo es que ya todo lo que podía ser descubierto se descubrió. Era tan... No es chiste. El impacto sobre eso de la globalización, de la expansión productiva, de los ferrocarriles. Los ferrocarriles fue maravilloso. Maravilloso. Tienen que leer los retratos de lo que impactó el ferrocarril. Porque desde que el hombre es hombre hasta el ferrocarril, vos tenías, ahora que está el teléfono celular, vos para hablar con otro, y bueno, tenía que recorrer un camino a la velocidad, a lo sumo, de aquel famoso soldado griego de Maratón. No se puede hacer más rápido. Con el ferrocarril se revolucionó todo. Voy a hacerle prueba a mi hija, que es historiadora, acá hay un artículo sobre, miren los ferrocarriles, sobre cómo cambió, por ejemplo, la hora. Hasta ayer, en términos históricos, cuando un individuo de Bella Unión se quería encontrar con otro al mediodía, allá en el norte, se encontraron al mediodía, cuando el sol estaba arriba, y en Montevideo al mediodía, cuando el sol estaba arriba.
pero no era la misma hora en Villa Unión ni en Montevideo, ¿no es cierto? Obviamente, porque el sol, bueno, estoy procediendo científicamente mal porque estoy tomando el norte y el sur que tienen la misma hora. Supongan, claro, Uruguay es muy chiquito. Bueno, tomemos Montevideo y Mendoza, en la Argentina. El mediodía en Mendoza es después del mediodía en Montevideo. Así que si yo se encuentra el mediodía en Mendoza, no es el mismo, no es simultáneo con el mediodía de Montevideo, pero es el mediodía. Eso fue así hasta 1890 en la Argentina, porque no tenía ninguna importancia. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó el ferrocarril. De ferrocarril, ¿a qué hora salía y a qué hora llegaba? ¿A la hora de dónde? Y hubo un debate terrible en Argentina y en el mundo para poner la hora, ¿de acuerdo? Porque entonces, inclusive los historiadores van a la fuente, se encuentran manuales que se instruía a la gente de que ahora tenía que llegar a la estación para que no se confundiera. Porque por ejemplo el ferrocarril que iba de Buenos Aires a Mendoza iba con la hora de Córdoba, ¿de acuerdo? Entonces, miren el problema que se armó. Todo porque cómo cambió la cosmovisión del hombre, el ferrocarril, y los relatos de Howard sobre el ferrocarril son terribles. Yo pienso, a lo mejor como algo de niño todos tenemos, que la impresión mía cuando veo pasar por Buenos Aires ese masacote, ¿vieron cuando arranca una máquina? Que es una cosa descomunalmente grande, arrastrando vagones en una vía que uno no sabe desde niño cómo que no se cae por un lado para el otro. El impacto de la humanidad fue enorme y lo tomo como evidencia de un desarrollo de 100 años completamente excepcional de la humanidad. Cuando se llegó a eso y la gente festejaba 100 años de la revolución, 100 años de que todo se había hecho, empezó una crisis que nadie entendía. Eso lo Howard registra. Se habla de gran depresión, de este y del otro, y no tanto porque la producción cayese. ¿Por qué? Porque caían los precios, caían las ganancias y en los que dominaban el mundo, los capitalistas, estaban deprimidos. Es una crisis, por primera vez una gran crisis capitalista, porque es una crisis de deflación, de que hay mucha cosa y los precios caen porque hay mucha cosa y no se puede vender y no se gana plata y se arrastra penosamente en el tiempo. Entonces, ¿por qué lo toma ahora? Porque el contraste entre la aparente conquista definitiva del universo histórico que el capitalismo había hecho para no volver nunca más al pasado y lo que pasaba efectivamente de una quiebra en ese desarrollo ya fue monstruoso en esa época, se llama la Gran Depresión. Por eso Howard empieza investigando el problema. ¿De qué hablan? Si la producción siguió creciendo. E inclusive, yo le comentaba también a los compañeros hace un rato, no solo eso, es una época en que el mundo podría haber cambiado, porque no hay una sola historia posible, aunque a veces se hace con historia contrafáctica una cantidad de tonterías. El mundo podría haber cambiado. Bueno, Hobsbawm mismo dice, me apropio de otro, más bien que tampoco es un invento mío, Hobsbawm dice que si no hubo revolución en Europa por la caída monstruosa de los precios y lo que llevó sobre todo en la cuestión agraria a un colapso total, fue porque la gente se vino para acá, se vino para Uruguay, se vino para Argentina, se fue para América, se fue para Estados Unidos. Si no, el volcán social, con la miseria agraria que había, era insostenible, que fue una época de mucha turbulencia, lo sabe cualquier militante progresista, porque la época de final del siglo XIX es la época gloriosa de ascenso del movimiento obrero, de la Segunda Internacional, de los grandes partidos socialistas, de los sindicatos, de los mártires de Chicago, de todo lo que ustedes quieran. Una época de mucha tensión. Y ahí, miren, hay un escrito de Marx, esto dicho para los marxólogos, porque Marx muere en 1883, y se supone que él escribió una carta diciendo, hay que investigar esta crisis distinta a todas las demás. Y eso tiene su historia. ¿Por qué? Porque, y es lo que quiero transmitir ahora, Marx vivió obsesionado por identificar el momento de declinación del capital y la posible transformación social que diera un orden de la humanidad de características completamente nuevas, sobre otras bases, donde el hombre no fuera el carnicero del hombre. Ese fue, si uno dice, ¿por qué se preocupó más? Por ese motivo. Por entender lo que era la decadencia. No es un problema del imperialismo. Para los que somos de izquierda, de Lenin, de Buján, de Trotsky, de Hilfred, de todo el material de Rosa Luxemburgo enorme que hay en la época del imperialismo, empieza con Marx.
Marx escribe en 1848 el Manifiesto Comunista ante el Capital porque cree que en el 48, que la anterior crisis a la de 1873, hay una inflexión en el curso histórico. Y después dice, no, a lo mejor no es todavía aquí. Pero en el 1873, aunque él no escribió después sobre eso, hay indicaciones que quería escribir mostrando eso. Y si Marx ya estaba viejo y se va a morir, todo el movimiento obrero, el movimiento intelectual, las mejores cabezas de la época, debaten este problema, porque era un clima de final de época que es muy claro en todos los debates sobre la Primera Guerra Mundial. En una charla, ni en 10, ni en un curso, podemos dar cuenta de los problemas contradictorios que surgen en ese periodo. Porque surge una revolución, porque se aísla, porque se degenera, etc. Pero estoy pintando una época. Y 100 años después tenemos esta crisis. No tengo tiempo ahora de ir a la del 29, a la del 70. Mañana voy a hacer una referencia más clara a esto en la síntesis que tengamos en la mesa redonda, para ubicar lo que pienso que es decisivo, que es el lugar histórico de esta crisis. Vamos a hablar de ese punto exactamente, pero con elementos que tienen que estar, al que quiera venir, más claros a partir de este gran popurrí de cuestiones decisivas para entender, elementos para entender la crisis moderna. Una crisis que se caracteriza por desenvolverse en un periodo de descomposición histórica sin precedentes del capital. Y esta es la primera gran crisis mundial, después vamos a explicar mañana por qué. Porque visto a largo, a grandes rasgos, para hacerlo así, a manera de resumen, la historia del capitalismo se divide en 3 grandes etapas, en 3 grandes liderazgos y en 3 tipos de crisis. Lo cual académicamente puede dar un cierre a esta parte. Los 3 grandes estadios son el estadio que algunos llaman protocapitalista, que va desde la primera gran revolución moderna, que es la holandesa en los Países Bajos del final del siglo XVI, hasta 1750. El protocapitalismo empieza en Holanda y se va desplazando después de 2 siglos hacia el otro centro y al otro liderazgo nuevo, que es el de Inglaterra, que inaugura con ese liderazgo y esta otra etapa nueva la plenitud del capital. Y la tercera gran etapa, a partir ya finales del siglo XIX, siglo XX, es la etapa del imperialismo, del apogeo, de la transición histórica a otro sistema, porque este se agota en términos de su potencia histórica, y el liderazgo corresponde a los norteamericanos. 3 estadios, 3 liderazgos en materia de naciones capitalistas. Y 3 tipos de crisis, grosso modo. Primero, las crisis precapitalistas. Si las capitalistas son de sobreproducción, las anteriores son de subproducción. La gente se moría de hambre porque no llovía, no se cosechaba, no había pan, hambre. Inundaciones, catástrofes, pestes, lo que fuera. Había crisis de carencia. Son crisis tipo precapitalistas y se extienden en el tiempo, toman una forma mixta entre 1750 y 1850, que es la última que observa Marx en 1848. Son crisis de carencia, pero ya al mismo tiempo marcadas por el desarrollo capitalista que yo ilustré en la explicación que hice previamente. Y a partir de 1873 y la Gran Depresión son crisis capitalistas. Ni precapitalistas ni mixtas, capitalistas en el sentido de lo que yo llamé aquí, con los reparos que hice, ridículo, absurdo, contradictorio. En este lugar hay que ubicar la actual crisis. Y es importante hacerlo para 2 observaciones finales, ya estoy hablando de ahora, y abrir eventualmente una discusión. Las observaciones finales tienen que ver con, porque acá se insiste mucho, yo veo que todo el mundo insiste cuando yo voy a hablar y yo no le doy una satisfacción clara. Dice, bueno, ¿cuál es la salida? Y todo el mundo dice, que diga el gobierno obrero, que diga los trotskistas, que diga lo demás. No. De conjunto, la salida tiene que ser apreciada a la luz de esta caracterización. Si no, sería simplemente un deseo, lo que los yanquis llaman un wishful thinking, una especie de pensamiento del deseo, si podía traducirse de alguna manera. Si este cuadro que yo pinté no fuera cierto, cualquier afán
de superar esta sociedad sería vano. Si podemos ser buenas personas, parecernos que está mal lo que está pasando, pero eso existe desde que el hombre es hombre, hay hombre bueno y hombre malo, y de todo, si tuviera algún sentido de vivir en la humanidad entre buenos y malos. Pero los que abrazamos la causa del socialismo en la época moderna con cierta consistencia, nos tomamos en serio aquello del socialismo científico. Es decir, pretendemos construir una alternativa sobre la base de las posibilidades y el escenario que crea el mundo en el cual vivimos. Si el capitalismo no estuviera agotado, todo intento sería vano, y sobre todo sabiendo lo poquito que somos. Habría que ser habría que ir palborda si uno cree que siendo poquito, porque sí, no, porque la fuerza del planteo que uno recoge tiene que ver con un mundo que se derrumba. Si el mundo no se derrumba, no lo vamos a cambiar con la utopía de un pensamiento mejor, donde juntos en la calle, perdónenme la ironía sobre el poeta nacional, seremos mucho más que dos. No, eso está bien, vale para poesía, vale para conversar en un bar con un compañero, con una compañera, etcétera, pero en materia de transformación social hay que guiarse con caracterizaciones claras. Y la alternativa está dada por el hecho de que el capitalismo en sus crisis y en esta etapa de agotamiento histórico brinda los elementos de esa salida. Miren, en términos muy sencillos, ¿qué planteaban las consignas, los carteles, no en Uruguay, en Argentina, en Estados Unidos, frente a los picos de la crisis que estamos viviendo ahora? Sálvennos a nosotros, no a los bancos. No le den plata a los ladrones, que la plata venga para nosotros. Claro, tan claro como el hecho de que el capitalismo neoliberal, que pregonó la virtud de la privatización durante muchísimo tiempo, ahora se ha transformado en un capitalismo que nacionaliza bancos por todos lados y que destina recursos del Estado como nunca en la historia para salvar al capital, que lo caracteriza salvarnos a nosotros. Y ese nacionalismo, es decir, la crisis y este agotamiento muy grande por la magnitud que tiene, pone para el que la quiera ver la solución al alcance de la mano. No es fácil verla, pero está al alcance de la mano. Porque lo que hay que hacer, ya que hablamos de Marx y del capital, es terminar con la expropiación de los expropiadores. No sé cuál es la expropiación de los expropiadores. La que nos hunden a nosotros para salvar los bancos, la codicia, lo que fuera, como se dice ahora. Bueno, hagamos al revés, sálvenos a nosotros, expropiemos a los expropiadores. Si el mercado no existe más, porque Obama, ante Bush, decide con una resolución política gastar no sé cuántos billones que le expliqué para salvar la banca que nos condujo a esto, y bueno, nacionalicemos la banca, pero para nosotros, bajo nuestro propio control. Y es muy sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede hacer una producción colectiva? Con productores asociados, cuando están los elementos de una producción de alcance descomunal. La economía norteamericana está manejada, por eso lo dije al principio, lo repito ahora, por 4 grandes bancos que han crecido con esta crisis. Todos se hundieron menos 4. Y el día que los 4 estallen bajo el peso de la deuda fiscal, ni les cuento lo que va a venir. Entonces la alternativa tiene que ver con una nacionalización y un control de los trabajadores. Este es un punto clave. Porque a mí no me importa si la nacionalización en sí misma se ha aprobado, por también las circunstancias que yo estoy relatando, como una medida muy limitada. No es la panacea. Hay algunos economistas de izquierda que tienen que nacionalizar es sinónimo no sé qué, de comunismo. Bueno, entonces Obama es comunista. Gordon Brown es comunista. Sarkozy es comunista. Y Angela Merkel es comunista, porque en este periodo todos han nacionalizado alguna cosa. En extremos, en proporciones distintas. ¿No? Sarkozy es lo contrario. Sarkozy es lo contrario. Bueno, admitamos. Privatizando todo. Perfecto, muy bien. Sarkozy privatiza. Mantengo lo demás. Y todo demás nacionalizado algo. Porque en Alemania, acá ya, inclusive hay un lío en España. Bueno, entonces, esa función pedagógica está cumplida. El hecho de que todo el mundo nacionalice lleva a la cuestión a un plano puro de poder. Como lo dije creo en un congreso, todo se resume a un diálogo de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿Mandan los que condujeron a este desastre o mandan las víctimas de este desastre?
mandan los expropiadores, se mandan los expropiadores. Y no hay otra salida de conjunto. Bueno, y mientras tanto, para todas las tormentas que vienen, arma la defensa, pues no te metan goles, y vamos a eso es obvio. No voy a discutir cosas menores, estamos en un enfoque de orden general. Y por una razón que en América Latina, que es la segunda observación que quiero señalar, me parece muy importante, que podemos desarrollar en el debate posterior. Miren, la primera etapa de esta crisis, la primera del 2001, terminó por abrir una experiencia en América Latina única. ¿A qué me refiero única? A que en América Latina, desde principios de esta década, hubo gobiernos, ¿cómo llamarlos?, anormales respecto a la norma previa. La norma previa es que Uruguay estuviera gobernado por los blancos y por los colorados. La norma no era el Frente Amplio. La norma en Brasil es que estuviera gobernada por todo tipo de camarillas vinculadas a la peculiaridad brasilera, distintos a otros países de América Latina, con más caciques regionales, con problemas de orden de descentralización nacional, etcétera, pero que fueron desarrollándose a lo largo de 2 o 3 siglos, y no que gobernara el PT, y terminó gobernando el PT. En Bolivia no era normal que gobernara un indio, y gobierna Evo Morales. En Venezuela hay un cacique nacionalista. El argentinazo en la capital federal en el 2001 dio por finalizada una larguísima experiencia, después se recicló un poquito, de 2 partidos tan destrozados, que es el Partido Justicialista y el Partido Radical. Y emergieron gobiernos de tipo nacionalista. Es decir, la crisis parió un cambio político de conjunto en América Latina. Y esta nueva segunda etapa de la crisis es el pasar la cuenta de esas experiencias, que no han dado lugar a una salida superadora, más allá de sus matices. No es lo mismo Lula que Chávez, ni siquiera el Frente Amplio que Kirchner, no es lo mismo, pero de conjunto son experiencias que van a estar muy marcadas por esta crisis. Yo no quiero traer lo trivial, que esta crisis afecta a otros países, ya lo sé, lo doy por hecho. No tengo tiempo de perder tiempo en pavadas. La idea de que iba a haber un desacople y de que íbamos para adelante está desmentida por la realidad. Totalmente. Por la vía del comercio exterior, la caída de los precios, por la vía fiscal, en el sentido de la reducción de recursos, las experiencias políticas, económicas de estos últimos años están extremadamente acotadas. Y una recaída en una crisis va a tener consecuencias enormes. Va a ser más parecido a lo del 2001. Como no lo fue hasta ahora, la gente dice, no es tan grave. No ve que vamos a salir, no ve que pasa esto, no ve que pasa lo otro. Pero esa experiencia está liquidada. Inclusive en el extremo de izquierda, esas experiencias no fueron bien aprovechadas. Chávez no aprovechó el excepcional ingreso fiscal terminado por el aumento de los precios del petróleo para una transformación social en Venezuela. Es cierto que hubo programas muy importantes, es cierto que aumentó un poquito el nivel de vida, pero hubo una transformación social. Del otro lado, en la extrema derecha de ese fenómeno nacionalista de conjunto, no la extrema derecha tradicional, en la extrema derecha de este fenómeno político, tenemos el gobierno de Lula. Porque fue muy prematuramente que Lula, cuando se crea una manual de historia económica del siglo XXI, el gobierno de Lula ocupa un lugar excepcional porque es el único caso de un gobierno que, aún no habiendo asumido el poder, firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cosa que no corresponde inclusive formalmente, porque el Fondo Monetario Internacional firma acuerdos con gobiernos. Pero en el 2002, Lula ganó la elección luego de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque era claro que le iba a ganar al sucesor de, en ese momento, Fernando Henrique Cardoso, no siendo gobierno. Y se transformó, como escribí alguna vez en un artículo, según Helmut Kohl, un alemán que fue presidente del Fondo Monetario Internacional, en alumno directo del Fondo Monetario Internacional. Yo cito a Lula porque, lógicamente, Lula es la extrema derecha de este proceso. Es decir, el éxito, entre comillas, de la izquierda brasilera en integrar Brasil a la globalización capitalista ha sido mortal para el resto de América Latina, en el sentido de un contrapeso a procesos sociales, revolucionarios, que tuvieron su lugar
particular en Bolivia, como más destacado, en Venezuela, en Ecuador, en parte en Argentina también. En la fila, no quiero herir vuestro orgullo nacional, el Frente Amplio está anotado con porotos considerables. Es decir, hoy hay una que es Tabaré preciosa. Yo la había leído una vez, la puse un artículo de Agnelli. Agnelli es un gran capitalista italiano. Ese gran capitalista italiano dijo alguna vez: hay momentos de crisis que es mejor que gobierne la izquierda. Salimos nosotros que haga ellos y arreglen el entorno. Hoy este pobre Tabaré Vázquez aparte tiene el problema de copiar, que sepa. Hoy, no sé en qué diario, hasta qué diario leímos. La República, no sé, alguna. Porque está en Estados Unidos, viéndose con Obama, al hombre se le ocurre decir, pobre Tabaré, que la izquierda puede gobernar mejor que la derecha. Pero está hablando de gobernar el capitalismo, ¿de qué puede hablar Tabaré Vázquez? O está disputando con la derecha el gobierno del socialismo, digo, se entiende. La izquierda puede gobernar mejor que la derecha. Es una tragedia. Es una tragedia. Yo vivo en el país, con los Kirchner lo mismo, bueno, porque el otro sería peor. ¿Te lo imaginas? Y hay una desazón general. Todo esto, frente a la magnitud de la crisis, es un peso muerto. Un peso muerto, hay que sacárselo encima, por lo menos intelectualmente. Porque uno que saca intelectualmente la cabeza, después, con cierta convicción y certeza, puede operar en un terreno, con todas las mediaciones que sean necesarias. Pero hay que aprender las lecciones de la historia. Estas experiencias, todas ellas van a ser arrastradas en el vértigo de la crisis. Porque la crisis que empezó ahora va a demorar mucho en el tiempo y va a tener consecuencias tremendas. Esa quisiera que sea la lección de las pinceladas que yo tracé sobre la historia. De la crisis, de la primera gran crisis, 1873, 1896, de la Gran Depresión, se salió, como yo dije, con métodos terribles y catastróficos. 20 años después, una guerra mundial, una carnicería infernal y una revolución. Con esto voy a hacer algo, introduzco el tema de la charla de mañana. De la crisis del 29, ¿cómo se salió? No se salió con el New Deal, no se salió con Keynes. Eso es para enseñar a los cuartitos de la facultad donde yo enseño también, y vender manuales. Se salió con la Segunda Guerra Mundial, con otra carnicería más brutal todavía. En el medio hubo dramas que mañana vamos a contar, y la sociedad se trastocó terriblemente. De la tercera crisis, que no fue una gran depresión, pero fue una gran crisis en el 70, se sucedieron otros episodios de alcance enorme. Esta va a ser igual. Y como va a ser igual, a ver si ustedes me comprenden lo que estoy diciendo, cada lo que estoy diciendo, tenemos tiempo. Bueno, aparte no hay manera de no tener tiempo. Ese no tener tiempo no existe. No existe. ¿Cómo podría ser? Las cosas son como son. Habrá que hacer tal cosa y prestarse los medios para tratar de desarrollarla. Pero va a ser duradera en el tiempo. Lo principal es aprender las lecciones del pasado, comprender el agotamiento histórico irrecuperable de esta transformación social y delimitarse, y este último que agrego como novedad, de la tremenda frustración de la izquierda que vio derrumbarse algunas ideas que tenía sobre lo que era el socialismo y que alrededor de eso cree que el capitalismo es invencible y que solo se puede corregir un poquito para acá y un poquito para allá. Si no conseguimos librar de eso, y bueno, cumpliremos nuestro rol en la corta vida. Como no somos cosas y somos procesos, eso no lo podemos solucionar. Yo me hice de izquierda leyendo a un filósofo famoso que se llama Plejánov, y decía que la libertad es muy discutida, pero no importa, mucho la conferencia sobre economía, no sobre filosofía. Y la libertad es la conciencia de la necesidad. Es decir, la conciencia del lugar que yo ocupo que no está libremente elegido por mí. ¿Cuáles son los límites en los cuales yo puedo operar y trabajar en eso? Y tan modesto como eso une la moderación y el extremismo de la única manera posible, juntando la razón y la pasión. Y las grandes crisis, por ejemplo, de grandes cambios, son una invitación a hacer esa unión entre razón y pasión
que puede ser muy productiva, y con este giro poético, no necesariamente cuarto internacionalista, pero también muy radicalizado, podemos dar por finalizada la exposición. Bueno, gracias a todos.